Muy agradecida por la participación, por esta cobertura que está teniendo la Semana de la FASE. Quería agradecer a los alumnos que se vienen conectando desde las 11 de la mañana en diferentes conferencias en esta Semana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas FASE de la Universidad Ricardo Palma. La facultad tiene 52 años y para nosotros, como les decía anteriormente, es muy importante tener un vasto número de alternativas como conocimiento para que ustedes, los jóvenes, nosotros como colegas, como docentes, nos podamos nutrir de diferentes aprendizajes, porque hay tantas las especialidades en el tema económico como administrativo y contable, que creo que todo esto configura a que ustedes, jóvenes, y nosotros tengamos un mayor criterio para opinar, para interpretar una determinada realidad, no solamente de un país, sino también de las empresas y cómo no de nosotros como personas y cómo poder enfrentar un poco más una toma de decisiones en estos tiempos de pandemia que son completamente complicados y difíciles. Bueno, ahora les voy a presentar a nuestro siguiente invitado. Es el doctor Jan Luz. El tema de su ponencia es la estructura económica y social y las limitaciones del Estado frente a la pandemia. El doctor tiene estudios en desarrollo económico, un grado de doctor de la Universidad Autónoma de Zacatecas en México. Es magíster en economía de la Universidad de Ámsterdam de Países Bajos. Forma parte del comité directivo del Centro de Investigación de la Universidad Ricardo Palma. Tiene experiencia en el desarrollo y ejecución de proyectos de investigación. Enseña cursos de economía nacional e internacional para administradores y sociólogos, como también metodología de la investigación a nivel de magíster y de doctorado. Es asesor de tesis doctorales en administración de negocios globales y en sociología, además en magíster en ciencia política. Publica diferentes revistas indexadas en español y en inglés, revistas peruanas, inglesas y norteamericanas. Es investigador registrado en Redalsi. Entonces, tenemos aquí, doctor Jan Luz, está conectado, las mejores de las bienvenidas para ustedes de la casa. Muchos de ustedes que lo van a escuchar han sido sus alumnos y espero que continúen estudiando en la universidad, en la escuela de posgrado, y lo van a tener aquí al doctor Jan Luz para cualquier consulta, cualquier duda, cualquier aporte a la investigación científica que nosotros como Universidad Ricardo Palma estamos fomentando. Necesitamos que ustedes, perdonen la bulla, que a veces tenemos a mascotas y demás, nosotros necesitamos que ustedes, jóvenes que nos están escuchando, investiguen, porque la base fundamental, si bien es cierto la educación y todas las teorías, las prácticas que podemos recibir, pero necesitamos, y yo les pido reiteradamente a mis alumnos, y cómo no, este es un mensaje de la universidad, que realicen su tesis, su investigación y, cómo no, sumar a este conocimiento de nuestro país. Los dejo aquí al doctor Jan Luz. Muchísimas gracias, doctor. Adelante con su ponencia. Bien. Ok, que ustedes van a escuchar hoy día, nunca han escuchado. Estoy seguro de esto, ¿no? Entonces, que gran parte que voy a leer el texto, ¿no? No es complicado, es algo nuevo, ¿no? Ustedes, nosotros como economistas, empresarios, tenemos que tomar en cuenta tenemos que tener un pensamiento abierto, crítico. Solamente así podemos desarrollar nuestras empresas y la economía peruana. Entonces van a escuchar algo que nunca escucharon, ¿ya? Entonces, que para este aparato, vamos a ver primero el tema, la pandemia, ¿no? La estructura económica y social y la limitación del Estado frente a la pandemia, ¿no? Entonces, que voy a tratar de explicar, porque el Estado peruano
tiene grandes limitaciones para enfrentar esta pandemia y la futura pandemia, las futuras pandemias en este momento. Y no solo en el Estado peruano, sino también el Estado ecuatoriano, el Estado boliviano, el Estado chileno, ¿no? En general, ¿no? Ni hablar sobre el continente de África, ¿no? Entonces, primero vamos a ver a la pandemia, ¿no? Porque ya estamos saliendo, la mayoría de gente, ya, o gran parte de la población peruana ya tiene su vacuna. Ahora van a ir a la gente de 12 a 17 años, ¿no? Desde 18 años, bueno, ustedes forman parte de este grupo o han tenido sus inyecciones, ¿no? Pero hay que recordarlo donde estábamos hace 2 años, hace 16 de marzo de 2000. Entonces, primero vamos con unos datos, ¿ya? Unos datos. Vamos, ¿ya? Actualmente estamos casi a 200.000 muertos, ¿ya? Perú está en lugar 6 a nivel mundial. Sí, no vamos a ir al mundial de fútbol, pero ya ahí estamos muy bien. Este es muy mal, lugar 6 a nivel mundial. ¿Quién está encima de nosotros? Brasil, México, India, Estados Unidos, Rusia. 200.000, ese es un montón. Ustedes recuerdan que cada día morían 400, 300, 400, 500 personas. Ahora estamos en 20, pues estamos mucho. Cada muerto es un problema, considero un problema. Nosotros en el Perú tenemos el más alto nivel de mortalidad en el mundo, hasta ahora. Somos campeones del mundo en mortalidad. Señores, recordamos esto. Los hospitales estaban colapsados. Espero que no hay una tercera ola o cuarta ola. Estaban colapsados. Gente murieron en las pasadillas. Gente murieron en las calles. Gente murieron en las casas. Los precios de los medicamentos subieron tremendamente. No solamente el oxígeno médico, oxígeno medicinal, sino también los otros medicamentos que se necesitan para combatir, ¿no?, el tema de COVID. Subieron tremendamente. No recordamos esto. El apoyo del Estado peruano era mínimo, ¿no? Entonces ustedes pueden pensar que ya pues el Estado ha pagado 700 soles, 2 veces 700 soles, 2 veces, ahora 350 soles. 700 soles para una familia es muy poco. Bueno, yo considero muy poco 700 soles. No se puede hacer mucho en un mes. Mucha gente estaba desempleados, ¿ya? Aumenta pobreza, aumenta informalidad. Entonces, es una cierta incapacidad de Estado, ¿no? Tome en cuenta también, la mayor cantidad de infectados se encontraron relativamente, no solamente en términos absolutos, en los distritos que tienen mayores niveles de informalidad, donde hay mayor cantidad de microempresas. Tome en cuenta, algo del 95 o 96% de empresas peruanas son microempresas. Donde hay mayor nivel de informalidad, mayor nivel de microempresas, hay también un mayor nivel de infectados por COVID. Pienso que ese es un problema. Entonces hay que pensar que, ¿no? Yo pensé, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué es así? ¿No? Nosotros como peruanos no podemos arreglar esa situación. ¿Por qué Chile era mejor? ¿Por qué Bolivia era mejor? Brasil no. ¿Por qué? ¿Qué hay por en Perú? ¿Qué hay? ¿Y por qué es mejor en Europa? ¿Qué hay? ¿Por qué somos campeones en mortalidad? Entonces tenía algunas preguntas. Revisando esos datos, ¿dónde fue el Estado peruano? Había una presencia del Estado aparte de los militares que estaban al mando en las ciudades, en las calles. ¿Recuerdas que al comienzo en marzo, abril, mayo, junio de 2019, militares en las calles y ya controlando a todos? Muchos militares del Express están infectados, ¿no? Arriesgando sus vidas también, igualmente con la gente de la policía, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba el Estado? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba planificando algo? ¿Estaba planificando la producción de oxígeno? ¿Intervenir en los mercados para que los precios de medicinas contra el COVID no suben? ¿Dónde estaban ellos? ¿O fue realmente, únicamente que han hecho es que dar algunos soles a la gente, a los más necesitados, para que no murieran tan rápido? Y ahí después tienes todo el proyecto reactivo,
es importante, pero como vamos a ver, la mayor parte del dinero ha ido a grandes empresas, ¿no? Transnacionales, universidades, ¿no? Había muchas pequeñas empresas, microempresas que han tenido este préstamo, pero es muy poco. Tome en cuenta, hay más de 2 millones de empresas. La mayoría son microempresas y muy poco cantidad han ido a este sistema reactivo. Entonces, ¿por qué la pandemia ha tenido tantos efectos tan devastadores en Perú? Golpe de Estado. La pandemia ha demostrado, hay que tomar en cuenta nosotros, ha demostrado que el desarrollo económico y social ha sido muy débil en los últimos 20 años. Siempre hablamos, ¿no? El crecimiento económico. Perú avanza, crecimiento económico. Exportar, 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 exportar. Perfecto. Pero que se ha mostrado que somos campeones en mortalidad. Cuando las papas queman, ya no lo tenemos bien organizado. Es como que nosotros hemos pensado en exportar cobre, exportar oro, un poco de papas, pero no hemos tratado de construir el país con buenos fundamentos, aparte de fundamentos económicos. Entonces, aparentemente, el crecimiento económico no ha sido no llegó a muchas casas, no llegó a un bienestar en general. Claro, hay más gente que puede tener un préstamo, más gente que tiene tarjeta de crédito, pero con un efecto, con un problemón como esta pandemia, y que es hoy esta pandemia, y qué pasa después, en 5 años, 10 años, 2 años, al final con la hipoteca de tu casa también vas a morir, ¿eh? Entonces, ¿por qué es así? Entonces estaba pensando ahí, el Estado tiene la culpa, después de responder a mi pregunta, ¿el Estado tiene la culpa? Pienso en gran parte que sí, pero ¿por qué? ¿Son mala gente? Pienso que no. Pienso que la gran parte de nuestro análisis debemos analizar la estructura económica y social del país. Podemos decir que habían condiciones económicas o sociales. Voy a cambiar esto. No sé si ustedes tienen. Ya. Podemos decir que había condiciones económicas y sociales, aparte políticas, que impidieron, en cierta manera, un manejo efectivo de la coronacrisis. Entonces, yo pienso que hay, ¿no? Que podemos culpar al Estado o cualquier cosa, pero yo considero que hay condiciones que no han permitido una actividades, una política eficiente del Estado peruano, y que tiene que ver con la estructura económica y social, y sobre todo de dónde viene, ¿no? Ok. Vamos a iniciar. De esta exposición ya voy a hablar primero sobre dependencia económica, el marco teórico conceptual, luego de Perú, dependencia económica, y luego voy a hablar, fíjense, completamente nuevo para algunos de ustedes, sobre el Estado dependiente, sobre el Estado peruano. Entonces, vamos a iniciar una explicación mía, ¿no? Que yo considero que los problemas están en la estructura económica. Si queremos no tanto solucionar el problema, si queremos evitar futuros, hay que cambiar la estructura económica de Perú. Ok. Bueno, el Perú es un país capitalista dependiente, ¿no? No es una palabra mala. Nosotros dependemos para nuestro desarrollo del crecimiento económico hoy en día, ¿no? En los países avanzados y China. Principalmente nuestra desarrollo económico está basado en la exportación de recursos naturales, principalmente cobre, y las inversiones extranjeras en sectores como cobre, minería
también finanzas y comunicación. Desde su inserción en la economía mundial, las actuales economías capitalistas dependientes o economías emergentes han sido proveedores, nuestros países, Tomás, de recursos naturales y de mano de obra barata para el desarrollo económico de los países dominantes. Mejor dicho, una gran parte del desarrollo económico de los Estados Unidos está basado en el trabajo mexicano. Esta función en la economía mundial o el papel de los países dependientes o emergentes, vamos a decir emergentes porque ustedes conocen emergentes, y la división internacional del trabajo explica el carácter estructural de la relación de dependencia. La función primordial de los países periféricos, como nosotros, ¿no?, de proporcionar los recursos naturales y mano de obra barata para los procesos productivos en el centro, países del norte, redujo en el pasado las necesidades de los líderes políticos locales o la élite para iniciar procesos nacionales de desarrollo tecnológico. Entonces nuestra falta de desarrollo tecnológico viene de atrás, dado que nosotros éramos y aún somos, ¿no?, exportadores de recursos naturales y exportadores de mano de obra barato. Está generada para las élites, ¿no?, una situación que ya pues no necesitamos industrializar porque ya pues miramos, estamos exportando y ganamos el dinero, ¿no? Ellos no necesitaban, ¿no? Las rentas extractivas ayudaron a mantener los privilegios de los élites. Los procesos de industrialización, hoy en día también hablan sobre los procesos de industrialización, no eran considerados en el pasado, estamos hablando antes de la década de 60, no eran necesarios para el progreso económico y social, en beneficio de la élite y los principales líderes empresariales, ¿no? La posición dominante de las empresas extranjeras en los países de periferia hizo muy difícil el desarrollo de una clase de empresarios. Un problema de desarrollo que tenemos nosotros es que, ¿no?, era como diferentes economistas lo dicen, es que la presencia de grandes empresas transnacionales acá impide el desarrollo de empresas nacionales peruanos, porque no pueden competir, obviamente no pueden competir, ni tienen la tecnología, pero su presencia hace históricamente difícil el surgimiento de una clase empresarial generalizada. Toma en cuenta, cuando digo clase empresarial generalizada, hoy tenemos una clase empresarial muy pequeña al final, ¿no? Muy pequeña. Podríamos decir que tenemos 2 millones de empresas, pero son principalmente 95% son microempresas y muchas de esas microempresas son empresas de subsistencia, ¿no? Entonces nuestra clase empresarial finalmente es muy pequeña cuando hablamos sobre grandes empresas, ¿no? Aunque los países de la periferia han intentado industrializar sus economías, la mayoría, obviamente, en los últimos años han sido fracasos, ¿no? Se han criticado el hecho que no estamos industrializados, entonces venían en los años 60 procesos de industrialización y fracasaron todos. ¿Por qué razón? Ya es otra discusión, pero fracasaron. Es a partir de la década del 70, 90, ¿no? Las intenciones de industrializar América Latina ya han sido dejadas de lado. Ya a partir de 90 ya no, ningún país en América Latina, a partir de ahí, pensaron en industrializarse, ¿no? Y ha sido reemplazadas por modelos económicos liberales basados en los sectores extractivos. Como digo acá en el siguiente PowerPoint. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿No? La importancia clave de los sectores extractivos para el desarrollo económico de la periferia ha contribuido a la idea que esas economías son economías duales. En definitiva, ¿no?, es un hecho que los principales sectores económicos han estado dominados por capitales internacionales y algunas grandes empresas nacionales. Es decir, ¿no?, la importancia de los sectores extractivistas para nuestra economía han creado la idea que somos una economía dual, que por un lado tenemos una economía, ¿no?, basado en el sector extractivista, grandes empresas, y por otro lado tenemos un mar de pequeñas y micros empresas, ¿no? Entonces, que en este sector de economía avanzada, como digo, economía avanzada, ¿no?, ¿no?, tiene altos niveles de productividad, tiene grandes inversiones en capital humano, etcétera, y en tecnología, ¿no? Esa es una idea, una economía. Esta economía se llama la economía avanzada, ¿no? El resto de la economía, ¿no?,
¿no? Sin embargo, ha estado ocupada por pequeñas y microempresas que se asfixian por las tasas bajas de productividad y proporciona empleo a la mano de obra superflua. Es decir, que hemos creado una situación en el Perú, ¿no? en países periféricos, que tienen una economía casi dual. Un parte, las grandes empresas transnacionales, sistemas, ¿no? Universidades, empresas nacionales también, y por otro lado, el mar de microempresas, pequeñas empresas independientes, que principalmente son empresas de subsistencia, y son justamente casi una red de seguridad social. Ok. Vamos a ir al siguiente. Ya. Ok. Muy bien. El siguiente. Entonces, como los niveles de productividad del capital nacional o principalmente microempresas son en términos generales inferiores a sus principales competidores en los países capitalistas avanzados, obliga a esas microempresas o medianas empresas a incrementar las tasas de explotación para mantener sus márgenes de ganancia. ¿Qué hacen las grandes empresas? ¿No? En Perú, las microempresas, pequeñas empresas, muchas veces principalmente es una competencia por precios, no tanto por calidad, no tanto por servicio, principalmente es por precios. Entonces, tiene que tratar de bajar sueldos, tiene que tratar de, en cierta forma, aumentar su eficiencia, para decirlo así. Pero, ¿en qué forma es? Finalmente es reducir sueldos. Este aumento alcanza el nivel de superexplotación. Toma en cuenta, ¿no? Los trabajadores en Perú, algo del 80% de los trabajadores en Perú no alcanzan el sueldo para fin de mes, ¿no? El sueldo mínimo de 800 soles, 900 soles, 20, no es suficiente para reproducirse. Si usted gana 920 soles, ¿no? Y tienes un pequeño departamento, olvídelo porque no vas a comer. Por ejemplo, en el caso de Lima, ¿no? Rápidamente pagas 500, 600 soles y ya tienes 300 soles para comer. Bueno, ni hablamos sobre electricidad, ni hablamos sobre agua, ni hablamos sobre gas, ni hablamos sobre ropa, ¿no? Entonces, pero nuestras empresas, microempresas, ¿no? Justamente compiten por precios, ¿no? Esta economía que llamamos es la economía capitalista de subsistencia. Está compuesta por, como digo, microempresas, pequeñas empresas independientes, ¿no? La limitada posibilidad y uso de tecnologías en la periferia del desarrollo capitalista mundial, ¿no? Países como nosotros, y la falta de inversiones en capital humano, ¿no? conduce a tasas de productividad general inferiores al promedio mundial y provoca niveles reducidos de competitividad, insta al capital nacional a prácticas de superexplotación. Es casi, no hay otra forma, ¿no? Nuestras empresas peruanas, microempresas, pequeñas empresas nacionales, medianas, ¿no? Tiene que, ¿no? Para mantener su productividad, mantener su competitividad frente a las grandes empresas que invaden, o por ejemplo, a las ropas chinas que vienen, tiene que reducir sueldos, tiene que reducir costos, tiene que bajar costos. Y llegan también a la informalidad. El hecho que nosotros competimos con esas grandes empresas con mayor nivel de tecnología que vienen del extranjero, obviamente es mejor no tener trabajadores formados, porque cuesta más. Entonces tú vas a ir a las empresas informales, o a trabajadores informales, cuestan menos. Entonces, ¿qué llega? Como digo ahí, el capital nacional va a usar prácticas de superexplotación, porque es la única forma para competir. El supuesto carácter, ¿no? Dual, ¿no? Los economías de la periferia del capitalismo mundial se expresa en una segmentación brutal de la sociedad. Entonces, tenemos, ¿no? Tenemos ahora una economía que está dividida en dos. Una economía de grandes empresas, obviamente, ¿no? Transnacionales, cobre, necesitamos estas empresas, ¿no? Que son los principales exportadores también, ¿no? Son también las principales empresas que pagan los impuestos, y un mar de micro y pequeñas empresas donde 80% de la población económicamente activa trabaja, ¿no? Que tienen sueldos bajos, no hay inversión en tecnología, no hay inversión en capital humano, compiten por precios, tratando de reducir sueldos o usan trabajadores informales. Toma en cuenta, en Perú 70% es informal, hoy en día es 80%.
Obviamente 80% ocupo, ¿no? Porque son todos de gente que trabaja en microempresas o son independientes. Y deben ir a la informalidad porque es la única forma para mantenerse competitivo frente a, ¿no?, al resto. Pero esa es división, ¿no? Es división de economía peruana. Llega también, ¿no?, una segmentación brutal de la sociedad. Podemos ver en las ciudades, varios ricos, varios pobres. Podemos ver el acceso a la salud. Y también podemos verlo en la educación. Hay diferentes, ¿no?, universidades con diferentes pagos, ¿no? O sea, hay una segmentación en la sociedad peruana, ¿no?, de acuerdo a la estructura económica que tenemos. Nosotros somos exportadores de recursos naturales que finalmente causan una economía dual, ¿no? Toma en cuenta, los principales inversionistas no van a invertir en microempresas, van a invertir en finanzas, comunicación, ¿ya?, y minería. Esas son las principales inversiones, ¿no? Ok, vamos a ir al siguiente. Okay. Algunos cifras de Perú, ¿no? Usted lo sabe, se va a hacer más rápido, ¿no? Nosotros tenemos un modelo a partir de los 90, un modelo basado en explotación de recursos naturales. Nosotros somos un país que depende mucho de nuestra explotación de recursos naturales, o mejor dicho, mineros. Entre el periodo 80 y 2019, no vamos a hablar sobre 2020, no vamos a hablar sobre 2021. 2019 era un año normal. La exportación era entre 40 y 61% era minerales. Entonces, cuando no producimos esto, cuando no exportamos esto, señores, ya podemos cerrar el país. Somos dependientes de los compradores en extranjero, ¿no? Usted sabe, si por ejemplo China dice, ya vamos a tener un desarrollo ecológico responsable, podemos cerrar el país, porque China es nuestro principal comprador, ¿no? Los flujos, los flujos internacionales muestran, ¿no?, de extranjeros directamente, que minería, hidrocarburos y telecomunicaciones, y también finanzas, ¿no? La relación entre el papel de visión, la relación entre el papel del país en la división internacional del trabajo y los flujos internacionales de capital, ¿no?, las inversiones internacionales, se refleja en la cúspide de la estructura empresarial peruana. Como digo, en Perú tenemos una pequeña cantidad de empresas, ¿no?, que en pequeñas empresas, grandes empresas, toma en cuenta, ¿no?, y un mar de micro y pequeñas empresas. Tenemos algo de 8.000 exportadores. La mayoría de los exportadores son microempresas, pero el 95% del valor exportado es de las grandes empresas. Entonces, microempresas no exportan, ¿no? Hablamos de 2 millones de empresas, 8.000 exportan. Los principales exportadores de valor son las grandes empresas. Microempresas casi no exportan. Punto. ¿No? Las microempresas son muy importantes para la sobrevivencia de la gente. Da mucho empleo. Pero su importancia para la economía peruana, tampoco para el PBI, tampoco es alto, ¿no? O para el valor agregado, para decirlo así. Siguiente. Toma en cuenta esto. Entonces tenemos una economía, vamos a decir, dual. Economía de grandes empresas y economía de pequeñas microempresas o independientes. ¿De acuerdo? Es uno. ¿Ya? Que esa dualidad también se refleja en la segmentación en la sociedad, en educación, en salud, y en estructura de seguridades, etc. ¿No? Las principales empresas son los principales exportadores, ¿no? Lo necesitamos para crecer, ¿no? Obviamente necesitamos esta empresa para crecer, ¿no? Son los principales inversionistas en el país, ¿no? Pero y las microempresas están ahí para dar el pan de cada día. Entonces sabemos que tenemos una estructura problemática, y esta estructura viene de la colonia. No miramos desde la colonia, ya estamos en exportadores de recursos naturales y finalmente de trabajo barato. ¿Y para qué sirve, no? ¿Para qué sirve esta economía capitalista de subsistencia, no? De la siguiente forma. Ahí estamos. A ver, pero ¿dónde está? ¿Para qué son?
Pues, ¿para qué sirven estas empresas, no? Microempresas. No es, digo, son principalmente para subsistencia, ¿no? Que para que la gente, bueno, tiene un trabajito, no encuentra trabajo en la economía avanzada, donde hay mayormente gente asalariados, donde hay CTS, donde hay pensiones, pero no logra esta, y entonces yo voy a la economía de subsistencia, principalmente informales, ¿no? Así, algunos puntos para decir algo al respecto del tema, ¿no? Empresas, ¿no? No invierten capital humano ni en desarrollo tecnológico, ¿no? ¿Por qué no invierten en capital humano? ¿Por qué no en desarrollo tecnológico las micro y pequeñas empresas, principalmente? No solo las ganancias parecen ser demasiado bajas para invertir en máquinas y tecnología, sino que los bajos costos salariales no incentivan a esas empresas a reemplazar trabajadores. No solamente no invierto porque no tengo ganancias, no tengo suficiente margen, pero también es muy fácil para contratar a una persona. Yo vivo acá en Pueblo Libre, acostado hay una constructora y cada mañana hay gente esperando para ser contratados. Eso es trabajo barato. Porque yo voy a usar una máquina. Yo puedo contratar 5 o 6 personas y posiblemente es más barato que usar una máquina. ¿Quién sabe? La economía de subsistencia no es, obviamente, no es solamente economía informal, sin embargo, la mayoría de economía de subsistencia es informal. 80% hoy en día son trabajadores informales, ¿no? La economía de subsistencia es, obviamente, funcional para el desarrollo de la economía avanzada, porque es trabajo barato, ¿no? Ciertas tareas, ¿no? Productivas se subcontratan a la ICS. Por ejemplo, un ejemplo para ahí es Telefónica de Perú. Con Telefónica de Perú ya hay empresas que hacen que ponen los cables, ¿no? Que ponen la internet, ¿no? Dice ahí, soy un colaborador de Telefónica de Perú. Son micro y pequeñas empresas donde los derechos laborales ya no hay, ya no existe, ¿no? Esas empresas, donde la mayoría de gente trabaja, ¿no? Sirven a ese caso a las grandes empresas porque manejan, ¿no? Porque mantienen aumenta su competitividad de estas grandes empresas, ¿no? Entonces, el ICS, la economía de subsistencia, es un proveedor clave de mano de obra y materiales. Y ahí llegamos al Estado. Entonces, tenemos estructura dual, ¿no? Tenemos la segmentación del país. Ok, ¿qué hago yo como Estado? ¿Qué hago yo como Estado? ¿Qué es que yo puedo hacer como Estado? Vamos a ir. El concepto de Estado capitalista dependiente, ¿no? Entonces nosotros tenemos en nuestros países, ¿no? En países emergentes, ¿no? En países emergentes donde está, ¿no? O dependientes, el estado de estas economías capitalistas dependientes, lo que llamamos también un estado capitalista dependiente, ¿no? ¿No? El estado de las economías capitalistas dependientes son el estado capitalista dependiente, ¿no? El Estado capitalista dependiente tiene características generales del Estado capitalista y que son productos y características que son productos de su función en el mundo, en el sistema mundial capitalista, ¿no? O sea, un parte de un Estado capitalista, una tiene características generales de un Estado, igual como en los Estados Unidos, igual como Holanda, igual como Bélgica, pero también tienen algunas características, ¿no? Que son producto de nuestra inserción o rol en la economía mundial. Mientras que las características generales aseguran la continuidad del carácter capitalista de la economía, las características dependientes, diferentes para cada país, dependiente particular, aseguran la continuidad del carácter dependiente de su economía. Entonces, tenemos un Estado, por un parte, tiene que asegurar el desarrollo general, que sigue siendo una economía de mercado, que siga mantener la inversión privada, que siga manteniendo el propio privado, no hay ningún problema, que sigue tratando de mantener en cierta forma un paz económica, política y social, porque solamente las empresas pueden crecer cuando hay paz social. Por un lado, tiene esto, características generales, ¿no? Para que no hay grandes explosiones de violencia, por ejemplo. Pero por otro lado,
tiene características, y eso es lo más interesante, ¿no? Que surgen, que están relacionados con el rol del país en la economía mundial. O mejor dicho, que está en el caso de Perú y de países dependientes o países emergentes, está relacionado con la dualidad económica, una economía que está dividida en dos, un parte una economía capitalista de subsistencia y por otro lado una economía avanzada. Ok. Ok, el siguiente. Digo acá, las características dependientes del Estado capitalista dependiente son las expresiones concretas dentro de los aparatos estatales de la estructura económica y social de un país periférico. Mira, estas características dependientes surgen como consecuencia del hecho de que el Estado capitalista dependiente no solamente debe asegurar la reproducción del sistema en general, hay que asegurar que sigue siendo este país funcione, el sistema económico sí funciona, que primero hay que ayudar que el sistema capitalista funcione o el sistema económico funcione, sino también debe contribuir a la reproducción del sistema en el centro del capitalismo mundial. No solamente tiene que asegurar que en Perú el sistema funcione, el sistema económico funciona o el sistema capitalista funciona, sino también tiene que contribuir a la reproducción del sistema afuera. Tiene que mantener las situaciones dependientes entre nuestro país y los otros países. El Estado dependiente tiene que asegurar que nosotros en el Perú o en países dependientes, que sigamos ser dependientes. ¿Te das cuenta? Un Estado capitalista dependiente no solo debe asegurar el funcionamiento del sistema capitalista general, no hay problema, paz social, etcétera, algunos derechos, carreteras y luz, agua, etcétera, sino también tiene que contribuir al desarrollo afuera. Ese es un Estado capitalista dependiente. Lo vamos a mostrar cómo es, ¿no? Y vamos a ver. Ahí, ya, ok. El Estado capitalista dependiente ayuda a reproducir las condiciones básicas para el funcionamiento del sistema capitalista nacional, ¿no? Por lo tanto, si por un lado tiene, ¿no?, asegurar que, vamos a decir, el Perú funcione, que siga el mercado, que siga la propiedad privada sobre los medios de producción, que hay un sistema básico de salud, que siga haciendo carteras, que siga mantener una policía, ¿no? Por un lado, ¿no? Este tiene que funcionar. Pero otro lado es que tiene que ayudar a que afuera ellos pueden funcionar. Entonces, vamos a ver, el Estado en los países capitalistas dependientes como el Perú no está fundamentalmente interesado en la erradicación de precariedad laboral peruana. Yo digo, el Estado peruano no está interesado en eliminar la precariedad laboral. No está interesado en la eliminación de la informalidad. No está interesado en eliminar las prácticas de superexplotación bajo sueldos. ¿Por qué? Porque esa situación, la informalidad, trabajo barato, precariedad laboral, este interés para el centro del mundo, ¿no? Podría ser que no está para nosotros en el Perú, pero porque nosotros en el Estado capitalista independiente no solamente tiene que pensar, velar por que este país funcione, sino también ayuda a la reproducción del sistema afuera. En este caso, por ejemplo, el trabajo barato, ¿no? Como digo, sin embargo, como tiene que asegurar la existencia, la expansión del mercado mundial y la economía nacional, el Estado dependiente desarrolla e implementa políticas que están orientadas a la reproducción del capital extranjero que opera internamente el país. Entonces, cuando ustedes preguntan por qué hay tanta informalidad en Perú, por qué desde decenas, ¿no?, desde 3 décadas hay alto nivel de informalidad, ¿por qué no se soluciona esto? ¿Por qué hay precariedad laboral cada vez más problemático? Porque hay situación de superexplotación.
el Estado no tiene interés a solucionar, no va a solucionar esto. Porque no es de interés del Estado. Porque el Estado dependiente trabaja por dos lados. Por un lado, es en primer lugar dependiente de, es la economía capitalista dependiente, y está por un lado trabaja para afuera. Y por otro lado, trata de mantener en el Perú, en cierta forma, la reproducción, elementos básicos para la reproducción. Ok. ¿Y cómo es? ¿Cómo es finalmente, como digo acá, ¿no? ¿Cómo es finalmente? Hablamos sobre estructura, superestructura y la base internacional. Yo digo que el Estado peruano, ¿no? Como funciona el Estado peruano, es principalmente determinado por la economía internacional, no por la economía nacional. El funcionamiento del Estado, el funcionamiento de educación no está en servicio de la economía nacional, sino es en primer lugar a servicio de la base internacional, de la economía internacional. ¿Por qué? Porque nosotros somos una economía dependiente, ¿no? Lo que debe hacer el Estado peruano, lo que hace el Estado peruano, ya el Estado peruano trata de arreglar la economía nacional para que ésta sirva a la economía internacional. Porque nuestro desarrollo se basa en la economía internacional. Entonces tú tienes que tener un Estado que logre esto, que fomenta esto, que tiene que preparar la economía nacional para que sirva la base internacional, para que le sirva las empresas internacionales. Entonces, porque somos una economía dual, un parte de una economía avanzada y otra parte de una economía capitalista de subsistencia, esta gente que trabaja en la economía de subsistencia no sirve mucho para el sistema, no sirve mucho para el capital internacional. El Estado principalmente trabaja para la economía avanzada, ¿no? Porque el Estado es principalmente peruano, dependiente, está principalmente basado en los intereses internacionales, porque son los intereses internacionales que hacen crecer la economía peruana. Entonces, Estado en economía dependiente. Dependiente del crecimiento económico afuera, dependiendo de las inversiones extranjeras afuera, dependiendo de inversiones extranjeras en finanzas, comunicación, minería, obviamente esa dependencia crea un Estado dependiente que tiene que, como principal objetivo, es servir a esos intereses. Servir a esos intereses también significa servir a los intereses nacionales, porque es la única forma que nosotros crecemos en este momento. ¿Pero qué significa esto? Que tenemos una gran cantidad de gente, algo del 70% de población económicamente activo, y gran cantidad de empresas que no serán servidos por el Estado peruano. Y ahí llegamos a algunos ejemplos de cómo funciona el Estado peruano, y ahí las conclusiones. Entonces, cuando usted desde a partir de los años 90, el papel del Perú, ¿dónde está esto? El papel del Perú en la división nacional del trabajo, traducido en un modelo de desarrollo extractivista neoliberal, ¿no? Es la principal razón de que en un sentido estructural, desde principios de la década de 90, el Estado viene desarrollando e implementando políticas a favor del capital extractivo. Es a partir de los 90, principalmente, que tratamos de fomentar diferentes políticas, diferentes leyes que nos permitan atraer capital internacional, que permitan tener inversiones extranjeras, que permitan traer capital extractivista, capital minero, por ejemplo. Toma en cuenta, el capital minero acá, la minería principalmente es un tema de asuntos internacionales, ¿no? Son muy pequeñas empresas, pocas empresas que desarrollan la minería en el Perú. Entonces, las leyes, las políticas apuntan a esto. Pero estas políticas no se reducen a leyes que brinden las condiciones
para la transferencia de tierras a las empresas mineras transnacionales y beneficios fiscales, así es, sino también debe incluir políticas económicas, comerciales y laborales que ayuden a mantener al Perú como un interesante objeto de inversión, obviamente. Economía dependiente, tiene Estado dependiente, entonces tu Estado dependiente tiene que desarrollar las leyes, las políticas, ¿no? Para que siga atrayendo capital internacional. Entonces el Estado no solamente, como digo, no era solamente para mantener el paz, tener sistema básico de salud, el sistema en el Perú, ¿no? Algunos subsidios por ahí y por allá, posiblemente a veces intervenir en carteles, ¿no? Policía contra delincuentes, ejército en caso que nos invadan, ¿no? Bueno, pero también es justamente servir al capital internacional, obviamente porque es la única forma que hoy en día Perú crece, ¿no? Cuando digo ellos son beneficiados, también tengo que decir también que las grandes microempresas también en cierta forma son beneficiados por las leyes que hoy en día simplemente el Estado peruano, ¿no? Las empresas de economía y subsistencia se benefician directamente de la institucionalización de la superexplotación a través de la flexibilización laboral y la eliminación de estabilidad laboral. Yo sé, gran parte de ustedes van a ser empresarios, ¿no? Pero yo les invito, para antes de ser empresario, ser un trabajador en una microempresa. Y ahí, ¿no? O en pequeña empresa. Ahí te vas a saber qué significa flexibilidad laboral, qué significa un sueldo muy, muy bajo, qué significa que no tienes CTS, qué significa que tú tienes que prestar dinero para llegar al fin de mes, qué significa que no puedes vivir solo en un departamento, ¿no? Entonces, una parte de microempresas, en cierta forma también son servidos, ¿no? Porque las microempresas son los principales para las empresas, para el empleo, ¿no? No para la explotación, no para la producción, principalmente para el empleo, un red de seguridad. Obviamente el Estado peruano ayuda a ellos en el sentido que ustedes pueden bajar sueldos, ¿no? Usted sabe que hay regímenes laborales diferenciados, ¿no? Para grandes empresas y microempresas. En todo caso es mejor trabajar en gran empresa que en microempresa, porque en microempresa casi no hay derechos laborales, ¿no? Entonces hay regímenes laborales distintos, ¿no? Entonces es en cierta forma una institucionalización de precariedad laboral. ¿Y por qué lo hacen? Porque es la única forma para competir con las grandes empresas. Es la única forma, aparentemente, ¿no? Competir con las empresas chinas con sus explotaciones de textil. Entonces es un red race abajo. Es una, cada vez más bajamos a nivel. Ellos no pueden invertir en capital humano, ni en tecnología, ni tienen las ganancias, ni tienen los márgenes. Entonces, regresamos. Y ahí vamos a empezar a cerrar un poco, ¿no? Es un parte. Un parte es este. Siguiente que tengo que decir, es fundamental, ¿no? Es esto. Es la segunda parte que dice acá. Un otro motivo para el desarrollo y la implementación de políticas a favor del capital extractivo es la importancia clave del sector minero para impuestos, para el fiscal, para el fisco. Son principalmente contribuyentes del fisco. Entonces estamos atrapados. Estamos encerrados. Ahí vamos a ir a las conclusiones. Los países capitalistas dependientes, ya vamos, ¿ya? Son países que dependen de su desarrollo de afuera, de demanda afuera, de las inversiones afuera, ¿no? Es un crecimiento dependiente. No tienen instalación, han tratado de industrializarse, pero no lograron, por diferentes razones. Esta situación dependiente, ¿no? Es decir, está relacionado al origen, está relacionado también con la abundancia de recursos naturales que existen en estos países. Entonces, nuestros países principalmente son exportadores de recursos naturales, cobre, etcétera, y trabajo barato para el desarrollo extranjero.
Pero por un lado es esto. Hay un carácter natural, pero también hay, desde la colonia, estamos en esa situación. Son países capitalistas dependientes. Esperamos el crecimiento en China. Este causa que gran parte de la economía, gran parte de la gente, gran parte de las empresas no están insertados en la economía mundial. Tenemos finalmente una economía dividida. Por una parte, una economía avanzada que ya sí está insertada en la economía mundial, y otra parte tenemos una economía de subsistencia, donde la mayoría de empresas están, donde la mayoría de gente trabaja que no invierte en tecnología y no invierte en productividad o capital humano. Es una economía dependiente que viene desde la colonia, ¿no? Es uno. Esto se traduce en un estado capitalista dependiente. Si tú tienes una economía dependiente, tú tienes que tener un estado que fomenta esto. Porque si el crecimiento se basa en la dependencia, entonces tú tienes que desarrollar leyes políticas ¿no? que continúen con esto, ¿no? Es por un lado, y por otro lado tiene que asegurar que ya gente tiene en cierta forma básico de salud, tiene que en cierta forma educación, porque ya tienen que tener algo de educación ahí, ¿no? Posiblemente algunas partes de seguro social, policía y ejército. Ya, se terminó. Entonces, por un lado, el Estado capitalista independiente, por un lado, tiene que asegurar el funcionamiento del país capitalista, y sobre todo tiene que contribuir a la reproducción del sistema afuera. ¿Y qué significa esto? ¿Qué le interesa afuera? Informalidad, y más son costos bajos. Precariedad laboral son costos bajos, ¿no? Así, por esa razón el Estado no va a solucionar este tema, porque no es de interés del Estado, porque el Estado sirve principalmente el interés de afuera. ¿Y por qué? Porque es la única forma que nosotros podemos crecer. Y ahí se pueden ver, por ejemplo, en el caso de tributación. Conclusiones. ¿Cómo lleva esta situación económica y social, la división o la dualidad económica y social, la segmentación social, cómo se relaciona con esto? En primer lugar, tiene que ver con la informalidad. Primero, tiene que ver con la informalidad. Una de las causas principales de la expansión de COVID-19 es la informalidad peruana. Esta informalidad es una informalidad estructural que está directamente relacionada a la estructura económica que tenemos. Una gran parte de la gente no se necesita, puede ir a las vacaciones al final, porque no trabaja en la economía avanzada, sino en la economía de subsistencia para sobrevivir. La gran parte trabajan ahí. Otra causa principal de la expansión de COVID-19, no como digo, fue la informalidad, pero otro punto que hay que decir es que la gran mayoría trabaja en microempresas y son independientes. Y cuando ya la economía se cierra, ellos se cerraron también. Otro punto es la debilidad del sistema de salud. Tenemos un debilidad del sistema. ¿Y por qué es débil? No invertimos, obviamente, no invertimos. Pero ustedes son uno de los países más bajos en inversión en salud. ¿Y por qué es esto? Porque el Estado peruano no quiere invertir en salud, quiere que todos los peruanos mueran. No, tampoco no tiene dinero. No tiene dinero. Toma en cuenta los principales, ¿no? Contribuyentes. Minería, por ejemplo. Son muy poco cantidad de gente que contribuye al fisco. El gran mar de empresas, microempresas informales, no contribuyen nada, pero son principalmente, es la base económica de Perú, la informalidad, y que no contribuye nada. Entonces tú tienes una base de tributaria muy pequeña. O, como se dice ahí también, una presión tributaria muy bajo, es otra cosa. Pero tienes muy poca gente que contribuye, porque la mayoría es informal. ¿Y por qué es así? Porque tu estructura económica apunta a esto. No industrialices, no trates de producir bienes y servicios de mayor valor agregado. ¿Por qué no? Porque no somos un país dependiente. El crecimiento económico es basado en minería, basado en exportar estos recursos naturales y recibir inversiones. No pensamos en desarrollo fundamental
fuerte y eso significa industrializar, producción mayor valor agregado, buscar nichos de mercado. Eso no hacemos. Y el mayor apoyo del Estado, ¿no? No necesitamos porque el Estado es un Estado capitalista dependiente. Entonces, y ahí está, el sistema tributario es muy bajo, es muy poca gente contribuye. Es uno. Además, la mayoría es de IGB. El sistema tributario, la mayoría se paga, se recibe a través de IGB. Y ustedes saben, ¿no? Cuando hay menos demanda, hay menos IGB. Y durante la pandemia hay muy poco IGB, ¿no? Entonces, y tiene que ver con la estructura. Tú tienes que tener una mayor cantidad de gente que contribuye. Significa que tienes que tener mayor cantidad de empresas, grandes empresas, que producen mayor valor agregado. Tienes que eliminar microempresas. Así es. Necesitamos grandes empresas, cooperativos, que puedes competir, que invierten en tecnología, en capital humano, con trabajo decente y que todos pagamos. Pero la dependencia no permite, el Estado no permite. Otra es, el apoyo del Estado a la población está siempre condicionado. Ok, cayeron, en todo el mundo cayeron. Toda la gente, hay un aumento de desempleo en Holanda, en Estados Unidos, en todos lados. Pero tiene sistema de seguro social. Nosotros no tenemos. Y podemos financiar un poco, algunas migajas hemos dado a la gente, que no se muera o no se muera tan pronto, pero no podemos financiar porque la base tributaria es muy poco. Y la base tributaria es muy poco porque tenemos una estructura económica que está dual. Donde la mayor parte de la gente que no pagan, que son informales, son microempresas y contribuyen poco. Contribuyen muy poco al IGB o casi nada. Último, el aumento de los precios de los medicamentos y oxígeno medicinal podría haber sido atacado con otro modelo económico. El Estado peruano no planifica. No planifica porque no necesita planificar. Lo que planificamos desde afuera. No planificaba los problemas que estaban por venir, ¿no? Y no planificaban la necesidad de oxígeno, ¿no? Pero el Estado dependiente no planifica esto. No tiene eso en su mente. Porque significa un rol activo del Estado. Un rol que es participativo en la economía. Que dirige, que lidera, no nacionaliza, no expropia, que dirige, que da ideas a las empresas, ¿no? Que cree las condiciones. Pero un Estado dependiente, una economía dependiente, un Estado rentista, con una élite rentista, no lo hace esto. No le interesa. Señores, necesitamos tener una mejor economía que produce mayores valores agregados. Necesitamos trabajo decente. Necesitamos empresas más grandes. No necesitamos empresas de subsistencia. Necesitamos, por ejemplo, cooperativos. Necesitamos que haya mayor cantidad de gente que trabaja, que paguen impuestos, ¿no? Necesitamos un sistema de salud, mejor nivel de sistema de salud. Necesitamos mejor ingresos para el Estado. Necesitamos un Estado eficiente también, pero también un Estado que lidera, ¿no? Hoy en día no tenemos un Estado que lidera, porque no es Estado, es un Estado dependiente y depende de lo que pasa afuera, mejor dicho, lo que se necesita afuera. Es un Estado capitalista dependiente, ¿no? Bueno, algo así, pienso. Espero que la idea se quiere plasmar y se empieza a discutir. Doctor Jan Luz, ¿me escuchan? Ya está ahí, ya pues. Sí, muchísimas gracias, doctor Jan, por estos conocimientos y hacernos aterrizar un poco más en esta problemática de índole económica, que justamente tiene que ver con ese sentido de dependencia que tiene el Perú, ¿no? Respecto al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo nos ve como proveedores de materia prima. Así nos ve el mundo. Y como nos ve de esa forma, y así nos hemos visto
inmersos en los 200 años de vida republicana. Todos hemos estudiado la historia económica del Perú desde nuestra secundaria. Hemos venido vendiendo nuestro oro, nuestro cobre, nuestra plata, todas las materias, nuestro gas también, ¿no? En ese marco, si ustedes observan los roadshows donde va el presidente del BCR, el ministro de Economía, a tocar las puertas del Club del País, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de diferentes otros organismos que financian a los estados, entre ellos también los gobiernos, prácticamente vamos y rogamos para que nos compren nuestras materias primas. Y no sabemos nosotros mismos, o somos pocos lo que sabemos, cuáles son nuestras ventajas competitivas. La Amazonía. Somos el segundo país del mundo que tiene la mayor biodiversidad de flora y fauna, solo después de Brasil. Pero ¿cómo hacemos esto que sean empresas, startups que se innoven y que nos posicionen en el mundo como tal, ¿no? En ese sentido, coincido plenamente que nuestro modelo de crecimiento económico y desarrollo económico es dependiente del mundo. Entonces, hay que cambiar ese chip. Y la única forma es que ustedes, como jóvenes que están estudiando, que nosotros los académicos, fomentemos eso en las nuevas generaciones. Porque la estructura como tal que tiene de crecimiento el Estado, el gobierno, que no lidera, que no dirige, que no planifica, y no sino muchos, casi nuestros 200 años de vida republicana. En ese marco quiero hacer un pequeño resumen, doctor, si me lo permite, 3 problemas básicos: informalidad, gran crisis de las MIPES, en esta pandemia que se ha visto afectado, ha aumentado la informalidad, pésimo nivel de planificación y por ende no hay dinero para invertir en salud, la burocracia peruana y hay un pequeño gremio, que es el sector de minería, que paga impuestos y lo demás que hay. Entonces, el gran problema será, doctor, que nuestro país no tiene un plan estratégico a largo plazo de industrialización o verdadera industrialización, es decir, crear productos y no depender de China e India. Por favor, si apagan su audio, hay una alumna que está con audio. Destiny Joy ni Mango, por favor. Sí es, gracias. En ese marco, me permito hacer una pregunta porque ya usted lo dejó tan claro, ¿no? Que somos un país dependiente. En ese marco, quiero hacer algo muy específico en esto. Se está hablando hoy en día de la Asamblea Constituyente, del cambio de la Constitución, y mucha gente, muchas personas no saben el por qué ni cuál es la razón fundamental. Pero hay algo puntual que me llama la atención y creo que a la mayoría nos interesa saber: el capítulo económico. Si bien es cierto, este capítulo económico ha fomentado la inversión privada y atracción de la inversión directa extranjera, y hay problemas en cuanto a la flexibilización laboral, y los que participamos en emprendimientos y MIPES y queremos ser formales, conocemos de la problemática de ello y que cuesta, ¿no? Cuesta mucho pagar los derechos laborales. Entonces, y somos los más afectados porque cuando queremos estar ante un crédito, solicitar un crédito, tenemos altas las tasas de interés. En ese marco, ¿cuál sería su percepción? ¿O qué le diría a los jóvenes respecto a ese capítulo económico puntual? ¿Qué se debe mejorar? ¿Se debe conservar? ¿Cuál es su percepción como académico y como investigador? O si es empresario como tal también. Porque yo creo que los alumnos y nosotros debe quedar completamente clara. Esto aquí yo no voy a dar mi opinión porque aquí le estoy preguntando a usted. Entonces, ¿qué debemos hacer? Porque actualmente vivimos una crisis política que nos afecta a todos y sobre todo en lo económico, en lo administrativo y nuestras empresas. Y nosotros debemos estar informados y, cómo no, de un economista que tiene las ideas objetivas y claras y los estudios de investigación previamente, ya que nuestro capital es netamente extractivo y es parte de la Constitución en el capítulo que menciona como tal. No sé si lo he hecho la pregunta tan amplia. Sí. Mira, en primer lugar, ¿qué quiere decir que cuando usted dice el plan estratégico de industrialización, tome en cuenta, amigos, que
no, a partir de en los años 60, 50 ya, se empezaba a hablar sobre la industrialización de América Latina, ¿no? Entonces, no, había la Comisión Económica de América Latina, ¿no? De las Naciones Unidas, el CEPAL, no empezaba a desarrollar planes, ideas, para hay que industrializarnos, porque no podemos ser únicamente extractivistas, ¿no? Entonces, pensaba, ¿no? Hay que sustituir las importaciones. Esta política fracasó, ¿no? Finalmente, ¿qué pasó finalmente con este proceso de industrialización? Es que el país fueran más dependientes aún, porque los países no tenían suficiente capital para industrializarse, entonces tenían que importar capital o tenían que tener deudas. Entonces, finalmente eran más dependientes. Querían tener independiente para industrializar, pero porque no tenía capital, no tenía, ¿no? No tenía la tecnología, tienes que importar, y importar con poco dinero significa deudas. Entonces, hoy en día también hablamos sobre, con el gobierno del señor Castillo, una vez más se empieza a discutir el tema de la industrialización. Tome cuenta que yo no estoy, bueno, usted si vas a buscar mi nombre vas a ver, yo no estoy de acuerdo con el modelo, pero yo no sé si hay que tener cuando hablamos sobre industrialización, yo no sé en qué tipo de industrialización, ¿no? No estoy pensando en sustituir importaciones, ¿no? Yo estoy más, en cierta forma, más a favor del modelo chino, en sentido de que se podría industrializar, que nuestros productos son más competitivos y ahí, ser más competitivos, eliminamos el producto chino. En vez de poner una barrera que chinos entran, ¿no? Pues era finalmente la sustitución de importaciones, es ponemos una barrera, chinos no entran y ya, y competimos, pero finalmente era más caro. Yo creo que sería mejor, en cierta forma, buscando formas que nuestras empresas son más competitivas, porque más valor agregado, y de esta forma podemos ganar la competencia, vamos a decir, de los chinos, suponemos, ¿no? Existe finalmente con leyes de Estado China, ¿no? Con la educación, etcétera, pero obviamente el Estado chino no es un Estado democrático, ¿no? No olvidamos, no es un Estado democrático, y podría hacer esto porque ya pues un partido comunista determinado, ¿no? Cuando hablamos de un plan estratégico, lo que yo pienso que se debe hacer es que, aparte del señor Castillo, o aparte de Fujimori, o aparte de quien sea, que se debería tener un plan donde todas las fuerzas de izquierda o derecha se juntan en el plan de desarrollo peruano. Ponemos 30 años, donde los diferentes partidos, cuando llegan a un gobierno, solamente cambian detalles o el incentivos o la énfasis, porque tienen una idea, un plan largo, a dónde vamos a ir. Planificación no está malo. Todo el país planifica. Las empresas planean también. Entonces, un país debe planear dónde queremos ir. Y no es suficiente decir queremos formar parte de la OECD. ¿No? ¿Qué es el plan? ¿Dónde queremos ir? País industrializado, competitivo, trabajo digno, etc. Ok, firmamos el documento. Y todos los gobiernos que vienen después, Castillo, ¿no? Buscan el mismo objetivo. En diferentes formas, pero buscan el mismo objetivo. Es un poco problemático en Perú. Cuando hablamos sobre créditos, es un punto cuando usted dice, ¿no? Microempresas, ¿no? Toma en cuenta cuando había reactivo, ¿no? El promedio reactivo, la tasa de interés promedio era 1.4%. Y con 1.4% las microempresas tampoco no tomaban no tomaban préstamos, ¿no? Tomaban préstamos, pero no, la mayor parte del dinero ha ido a grandes empresas, grandes universidades, como el nuestro, como la Católica, tomaron préstamo, ¿no? Y microempresas también, pero no tanto. No tanto. Entonces, 1.4% era muy bajo, pero no había otras razones por las cuales ellos no tomaban el préstamo. Porque microempresas tenían que competir y la gente tiene que tener dinero para comprar sus productos. Pero cuando usted dice, ¿no? Los créditos, obviamente los créditos en general de microempresas son caros, son altos. Claro, porque microempresa tiene mayor riesgo de no pagar, ¿no? Por esta razón, muchas empresas, para decirlo, que yo veo muchos nombres de las chicas acá, muchas empresas, prefieren, al final, prestar a una mujer en base a un hombre, porque mujeres son normalmente más, ¿no? más responsables, ¿no? Pero ese punto es que el crédito es más alto. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Poner límites, que la tasa de interés no puede ir más allá,
invertir en la política monetaria en el sentido que la tasa de interés del 20% debe ser 5. Ok, pues, bueno, si el Estado peruano lo dice, hace, ya pues el dólar va a llegar a 20. ¿Me entiendes? Fíjate, toma en cuenta, señores, toma en cuenta, cuando el Estado peruano quiere soberanía, quiere invertir en tasa de interés, el dólar va a llegar a 20. Entonces ustedes pueden pensar, ¿quién determina el desarrollo económico? Otro punto que quiero decir es que, ahí vengo de la Asamblea Constituyente, muchas veces hablamos de un modelo económico. El modelo económico que tenemos tiene ciertas condiciones, ¿no?, para crecer, pero si no había China, no había milagro económico peruano. Había condiciones para que se pueda invertir, etcétera. Pero si no hay nada afuera, es chao, ¿eh? Si China va a buscar ecología, si hay carros electrónicos, porque ya no más computadores, etcétera, y no sé qué, no cobre, chao Perú. El Perú se convierte en una piscina. Entonces, para decir, entonces ese es un problema, ¿eh? Y no hablamos sobre el tema cambio climático. Pero bueno, entonces que el modelo económico que tenemos depende, es un modelo que depende del desarrollo afuera. Si no hay desarrollo afuera, chao. Así de simple, ¿no? Cuando hablamos de Asamblea Constituyente, bueno, si yo digo estoy a favor, es un tema político, ¿no? Bueno, yo pienso que debemos, aparte, debemos hacer, es que nosotros como peruanos, aparte de discutir la Asamblea Constituyente, porque es un tema político y ya pues que piense que tenéis que el Perú, aparte de la Asamblea Constituyente, debemos pensar qué país queremos. Esa es una discusión. Queremos construir el país, construir la nación, ¿no? Entonces, violencia política no surge porque hay locos, pero normalmente hay bases sociales para este tipo de cosas, ¿no? Hay pobreza, hay exclusión. Afortunadamente, gran parte de nuestros, no sé si todos ustedes, pero viven en Lima, pero hay lugares donde no hay nada, ¿no? Entonces, que donde está ni viene, ¿no? Y hay situaciones laborales que son tan feas que nadie quiere trabajar ahí. Nadie puede salir. Tienes empresas textileras que encierran a la gente, encierran, que no pueden salir. Entonces, ¿qué país queremos? ¿Qué desarrollo queremos? ¿Qué educación queremos? Yo pienso, cuando ustedes sueñan sobre el país que queremos, tú tienes que pensar en tu familia. ¿Qué familia quieres tú? Cuando yo pienso, ¿qué familia quieres tú? ¿Qué quiero? Este quiere para el país también. Mira, que yo digo, hay que eliminar, escucha bien, ¿eh? Pero no cortas, ¿eh? La educación, la universidad privada. Yo quiero una universidad pública. Yo soy holandés. En Holanda no hay una universidad privada. El resto es público. Estados Unidos, las mejores universidades son públicos. Holanda también. Acá son los privados. Yo quiero, para mi país, que las universidades públicas son tan buenos, que pueden competir con las universidades privadas. En los años 50, las universidades públicas eran las mejores. Ahora son las privadas. Necesitamos levantar el nivel. Privadas son buenos, pero públicos no son tan buenos. Igualmente la educación básica, primaria y secundaria, mejores son escuelas privadas, pero excluimos un montón de gente. Tenemos que levantar el nivel. Y yo quiero para mi familia, yo quiero para el país. Suena lo que tú quieres y tú vas a encontrar problemas para cómo solucionar. Para mí, para terminar esta parte, yo no sé ustedes, pero cuando yo vi gente en colas y con su balde, con sus tubos de oxígeno medicinal, es una vergüenza para el país. Es una vergüenza. No se puede hacer esto. Y yo estaba pensando, entonces, es para llorar. Esto yo no quiero. ¿Cómo lo hago esto?
hay que pensar. Entonces, aparte de la Asamblea Constituyente, ¿qué país quiero yo? La población tiene que hablar, ¿no? Entonces, hoy en día es un política tan problemático, tan disperso, con grupos raros por ahí, por allá, en las calles, y el gobierno sabe que hacer muchas cosas, ¿no? Pero quiero que la población hable. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quiere Kiara? ¿Qué quiere Catarina? ¿Qué Carla? ¿Qué Juan Luis? ¿Qué Juan Yacta? ¿Qué queremos nosotros? Hablamos nosotros y creamos país. A ti, Romelia. Muchas gracias, doctor Jan Luz. Muchísimas gracias a todos los participantes por acompañarnos en esta ponencia del doctor Jan. Muy agradecido. Nos estamos viendo hasta la próxima para seguir compartiendo nuestros conocimientos. Buenas tardes. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, profesor Stanislao, y al equipo del ingeniero Benel y al ingeniero Pisfil por el apoyo técnico. Gracias.